Muchas veces preferimos separar nuestra vida laboral de nuestra vida personal. La oficina, el hogar, dos mundos que no deberían de mezclarse. Sin embargo, este arquitecto decidió romper con esa idea. Frank Lloyd Wright no solo diseñó una casa, sino un lugar donde las ideas se construyen junto con los muros. Pero ¿cómo te imaginas vivir y trabajar en el mismo lugar? ¿Te parecería cómodo o sería todo un desafío? Te presento la casa estudio de Frank Lloyd Wright. Ubicada en Oak Park, Illinois, a solo unos minutos del corazón de Chicago, se encuentra la casa estudio del arquitecto Frank Lloyd Wright, un lugar muy significativo dentro de este suburbio, no solo por su arquitectura, sino porque alrededor de esta casa se encuentran más de 10 obras diseñadas por el propio Wright, mismas que nacieron bajo este mismo techo. Pero ¿quién era el arquitecto detrás de esta idea? Imagínate tener 22 años y empezar a diseñar tu propio hogar. Eso es exactamente lo que hizo Wright en 1889, cuando con apenas esa edad decidió crear su primer proyecto independiente, su propia casa. Este primer proyecto de Wright se hizo posible gracias a un gesto de confianza de su mentor, Louis Sullivan, quien le prestó $5,000 para financiar el proyecto, mismos que marcarían el inicio de su carrera. Y así nació esta casa, un lugar que parecería suficiente para un padre de familia y poder criar a sus hijos. Pero un lugar insuficiente para un joven arquitecto quien recién comenzaba a forjar su carrera, por lo que no pasaría mucho tiempo antes de que la necesidad de un espacio dedicado exclusivamente a su trabajo como arquitecto se hiciera evidente. Fue así como en 1898, 9 años después de la construcción de la casa, Wright diseñaría un espacio único, añadiendo un estudio que llevaría su creatividad a otro nivel. Un estudio que daría comienzo a la carrera de Wright, un arquitecto quien para el final de su carrera nos regalaría obras emblemáticas como el Museo Guggenheim en Nueva York y la Casa de la Cascada en Pensilvania. Pero para estos proyectos ya hablaremos en otro video. El recorrido de la casa se divide en dos partes. La primera es una visita a la casa en sí, y la segunda, un recorrido por el estudio. Dos lugares que se encuentran en la misma propiedad pero que en cuanto a función están muy bien divididos. La sala, el comedor, las recámaras. Dentro de cada uno de estos lugares puedes encontrar la dedicación de Wright en el diseño, incluso en los muebles. Una de las habitaciones que más me sorprendió dentro del recorrido fue la recámara principal y ese gran salón de juegos. En este gran espacio con techo en forma de bóveda, exhiben el mobiliario original de la casa de Wright, junto con algunos juguetes con los que los hijos de Wright pasarían el rato. Sin embargo, desde aquí se puede notar el estilo que Wright iría desarrollando en su arquitectura, como el respeto por la vegetación, desarrollando su proyecto alrededor de un árbol que incluso pasaría al interior de la casa, hasta el manejo de la iluminación dentro de cada habitación. Con el paso de los años, la casa iría sufriendo algunas modificaciones, dando espacio a su taller, preguntándonos cómo se mantiene el equilibrio entre el hogar y un espacio de trabajo. Aquí es donde hacemos la segunda parte del recorrido, en un pasillo que divide perfectamente lo que sucede dentro de la casa y lo que sucede en lo que para mí es la joya de este lugar, su estudio. Dentro del estudio, en el área de taller, no hay muros que dividan la dinámica del lugar. Los techos se encuentran muy altos y la iluminación te hace pensar que posiblemente podías mantenerte inspirado en ese lugar al momento de trabajar. Aquí puedes ver cómo estaban acomodados los respiradores e imaginar cómo trabajaban sobre grandes proyectos importantes como la Casa Robbie. Pero el lugar más impresionante de todos es la biblioteca. Pasar de un pasillo en penumbra a una sala en forma de octágono con una luz entrando sobre ese domo es simplemente sorprendente. Wright vivió en su casa de estudio hasta 1909. Esto debido a algunos problemas maritales. Su esposa, Catherine Wright, vivió ahí hasta 1911. La casa pasó por otros habitantes y no fue hasta 1974 cuando, después de muchos deterioros, el Fondo Nacional para la Preservación Histórica se hizo cargo de la casa y la restauró a su versión de 1909,
el último año en el que la familia Wright viviría dentro de esa casa. 2 años después, en 1976, la casa estudio de Frank Lloyd Wright fue declarada Monumento Histórico Nacional. Frank Lloyd Wright nos enseña cómo, a través de esta casa, logró equilibrar la vida como padre de familia y como arquitecto. A lo mejor la primera sin mucho éxito, pero ¿será acaso que nosotros podríamos darle un mismo equilibrio al lugar en el que vivimos y trabajamos? Lo que Wright diseñó como una herramienta para crear, hoy muchos lo buscan como una necesidad. El lugar donde trabajamos puede ser el mismo lugar donde descansamos. Para muchos, trabajar desde casa no es una opción, sino una realidad. Y esta idea de separar el lugar de descanso del lugar de trabajo, como lo hacía Wright, sigue siendo un lujo. Pero ¿cómo hacer que ambos mundos se complementen en lugar de entrar en conflicto? ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo equilibrarías el espacio de trabajo y tu hogar? Y si te gustó el video, déjamelo saber en la parte de los comentarios. Ojalá este recorrido te haya ayudado a conocer un poquito más sobre esta casa. Mi nombre es Ángel, sígueme y nos vemos en el próximo video.